Pues nada, muchísimas gracias por apuntaros a este curso y gracias a Carlos Merino de la empresa IK2 por darnos esta formación que la verdad que es necesaria porque, bueno, todos los cambios tecnológicos son muy bonitos, todas las empresas quieren transformarse, pero a veces, bien sea por la edad, bien sea por el proceso que se tiene que digitalizar, pues a veces es un poco complicado. Entonces, pues no, poder daros alguna pauta para que iniciéis ese camino y que os sea lo menos traumático posible. Él os va a contar un poco cómo va a ser la formación, que es online, que vosotros podéis ir a vuestro ritmo, los diferentes módulos que hay, pero bueno, él lo puede explicar muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada, Carlos, otra vez muchísimas gracias y nada, de flores George, como se dice habitualmente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Femeval el hecho de tener, de ponernos en esta sala a ICA2 teniendo en cuenta que la realidad de la transformación digital pues está siendo como un tema de conversación y de formación habitual y que además pues tenga esta disposición a que podamos generar un entorno en el que no solamente tengamos contenido formativo, sino que en lo que queráis podamos participar en resolver preguntas, en levantar la mano y decir, oye, pues a mí me está pasando esto, pues yo tengo este encargo, pues a mí se me está haciendo complicado este asunto, pues yo tengo ahora mismo la responsabilidad de este tema y no sé bien cómo enfrentarlo. O sea, yo creo que el aprendizaje tiene mucha cabida en el marco de que podamos no solamente atender las ideas fuerza que están en los contenidos, sino sobre todo expresar las necesidades que tenemos en el momento actual, ¿no? Si hay que parar una lámina, una transparencia de las que tengo preparadas para comentar algo personal sobre alguna empresa que pueda estar hoy ahí participando y generar esa posible, no sé si llamarle recomendaciones o esas posibles eh, indicaciones, ¿vale? Para, viendo nuestra experiencia en otras empresas, el poder dar algún tipo de consejo, pues sería fenomenal, ¿no? Para que los que están allí, pues no se sientan solamente como escuchadores de la sesión, ¿no? Sino que también puedan proponer, parar y comentar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para poder. He preparado unas láminas que están referenciadas al Ujú. contenido que está en Moodle, ¿eh? Están referenciadas al contenido que está en Moodle. Lo que pasa que en vez de irnos al contenido que está en Moodle, lo que he hecho ha sido pues, hacer una síntesis de una manera sencilla, poder tener un planteamiento de todos los contenidos a la mano, ¿no? Y no tenernos que ir a la plataforma, aunque todos podéis entrar en la plataforma y obviamente hacernos las preguntas que queráis respecto del contenido que estáis subiendo. Creo que me tienes que habilitar de anfitrión para A poder ver, hacer la compartición de la pantalla. sí, un minutito, Sí, no hay ningún problema. Mientras tanto, va entrando alguna persona más. ya lo tienes. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a compartir pantalla aquí. Creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí, Bueno, se ve. bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? De la gestión del perdón, del cambio en los proyectos de transformación digital. La verdad es que la transformación digital, como su propio nombre indica, el concepto transformación implica un cambio, ¿no? Implica una, una evolución, ¿vale? Ojalá no una involución, sino una evolución hacia nuevos patrones de comportamiento en las organizaciones, nuevos patrones en la manera de hacer negocio, en la manera de generar nuestra propuesta de valor, en la manera de plantearnos, incluso podríamos decir, cuál es el horizonte en el que queremos posicionarnos como empresa, ¿no? No pensar en transformación digital significa posiblemente no posicionarte en el futuro adecuadamente en el contexto y en el escenario económico y social que va a caracterizar a nuestras economías y a nuestros entornos, ¿no? de trabajo y de vida en general, ¿no? Vamos a ser dos ponentes los que impartamos esta formación.
En primer lugar, en esta primera sesión voy a estar yo con vosotros. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, soy doctor en organización de empresas. Ahora soy el director del Departamento de Organización de Empresas durante los últimos 4 años. Ahora, dentro de poquito, terminaré mi mandato de director y tengo muchísima experiencia en el ámbito de estrategia, gestión del conocimiento, todo lo que tiene que ver con estructuras llamémosle diseños organizativos ante la nueva realidad socioeconómica, lo que llaman la nueva economía del conocimiento y la innovación. Y mi compañero Néstor González será la persona que esté con vosotros la segunda sesión síncrona, virtual de este curso. Él es miembro también de ICA2, es compañero codo a codo conmigo, tiene un MBA en la Autónoma, además es ingeniero en información, que es lo que nosotros aquí podríamos llamar ingeniero informático, ingeniero de sistemas. En este sentido, él tiene mucho más background en lo que es toda la realidad pura y dura de lo que serían las soluciones tecnológicas que se están aplicando en transformación digital. Por eso él va a tener más cercanía con vosotros en la parte de las dos últimas sesiones, porque la última explica más casos de aplicación de lo que sería el marco digital en algunos casos de empresas concretas, y va a generar un pequeño checklist al final para que con esa lista de chequeo podéis establecer como unos factores clave a tener en cuenta como elemento de salida del contenido de este curso. La estructura general del programa, para que la entendáis bien, está asociada a 4 módulos que tienen digamos, su secuencia en la siguiente lógica. Primero tenemos que entender elementos de fundamentos, ¿vale? ¿Qué significa elementos de fundamentos? Pues sobre todo un marco conceptual apropiado y un contexto de cómo hay que entender esta gestión del cambio y la transformación digital, ¿no? Vamos a ver temas de lo que llamaríamos una visión 360 o sistémica de lo que significa la transformación digital. Realmente la transformación digital no es solamente aplicar tecnología, lo vamos a ver ahora, hay muchísimas capas que hay que tener en cuenta, y el error fundamental está en creer que esto es un tema únicamente de instalar nuevas aplicaciones o de pasar de analógico a digital en algunos servicios o en algunos procesos. No, no es así, para nada. Vamos a también ver cuáles son los elementos fundamentales que están detrás de las etapas o los momentos que vive la gestión del cambio. La gestión del cambio es un concepto sobre todo actitudinal. Las personas pasan por diferentes fases, primero incluso de rebeldía o de resistencia al cambio, luego hay fases de mayor aceptación y comprensión, y luego hay fases en las cuales se consolida y se apropia, ¿no?, el cambio, para volver a pasar a llamamos a otro ciclo, ¿no?, de cambio. Quiere decir que, aunque suene así como paradójico, lo único lo único que podemos decir que está en nuestra rutina habitual de manera fija es el cambio, ¿vale? Eso es lo que deberíamos tener en cuenta, que el cambio es una rutina que deberíamos mantener en nuestra agenda como algo habitual. Como cuando pasó con la pandemia, la normalidad sería el cambio, no al revés. Y ahí vamos a ver diferentes cuestiones como The House of Digital Transformation o The Wise Pivot o los temas de las 8 etapas del cambio de John Kotter. Y luego en el segundo módulo pues tenemos un poco las claves que supone poner en marcha un proyecto de transformación digital, asumiendo que es un proyecto donde la gestión del cambio es importante. Vamos a ver unas claves relacionadas con unas etapas, ¿vale? Unas etapas que tienen una serie de actividades. Vamos a dejar claras cuáles son las actividades que hay que desarrollar y, sobre todo, y como viene un poco siendo habitual en cualquier tipo de planteamiento de poner en marcha algo, pues tenemos unas barreras y unos facilitadores y también unos riesgos, ¿no?, que también vamos a conocer en la sesión de hoy. Esto es lo que vamos a ver, módulo 1, módulo 2, y donde sintéticamente en un par de horas pues vamos a tener la posibilidad de que vosotros comentéis sobre ello. Yo os voy a dar algunas ideas clave y así poder tener una sesión lo más productiva posible para que os lleve luego a la plataforma y que sea mucho más digerible todo lo que hay ahí, que podáis contribuir de una manera mucho más directa, con muchísima más, no sé llamarlo dominio, de lo que supone controlar los conocimientos y lo que busca este curso, que es incorporar en vosotros y vosotras aprendizajes
para que esto no sea tragante, ¿no? Este tema de la transformación digital. En el módulo 3 ya será con Néstor, veréis el tema del liderazgo, veréis lo que significa el rol de liderazgo en la transformación digital, lo que significa un concepto de business partner desde el área posiblemente de recursos humanos o desde el área de personas que se llama hoy más habitualmente, o incluso desde el área de sistemas o desde tecnología, porque en diferentes empresas los temas asociados a la transformación digital no caen todos en el mismo departamento. Incluso hay otros que caen en departamentos que tienen que ver con calidad o organización, etcétera. También veremos la parte de gestión del talento y cómo evidenciar el poder incorporar ese músculo intelectual a la gestión del cambio y la transformación digital, porque no valen recetas de corta y pega para todas las empresas, sino que cada uno tiene que generar su adaptación, lo que llamaríamos tiene que tunear la solución de transformación digital al marco de su negocio y del potencial del capital humano que tiene. Y finalmente, pues veréis unos casos de éxito, unos ejemplos donde se revisarán el por qué y cómo algunas organizaciones han dado un paso adelante, y también hay, como os comenté, ese checklist, esa plantilla o esquema para poder formular un proyecto de gestión del cambio y de transformación digital. Esto es la estructura general del programa y, como digo, hoy estamos en módulo 1 y módulo 2, ¿vale? Lo primero, yo ya me he presentado a Néstor, pero me gustaría que los que estemos aquí pues nos podamos presentar un poquito, ¿no? Para que también yo anote algunas particularidades para que así las pueda aprovechar en el transcurso del argumento que yo vaya elaborando y poder hacer esos ejemplos o esas consideraciones lo más cercano a la realidad y al propósito que tenéis en este curso. Así que vamos a ver. Vamos a entrar en estos fundamentos de la gestión del cambio y de la transformación digital. Y lo primero que os voy directamente al grano, ¿no? En ese marco de, vosotros tenéis contenidos en la plataforma, en el Moodle, que entran con algunos argumentos introductorios, pero digamos que el principal elemento de ir al grano está asociado a esta aportación de valor de un consultor del ámbito digital, que es Frederick Brisbane, que es de House of Digital Transformation. Y fijaros la cantidad de cuestiones que hay en el marco de plantearse la transformación digital y los marcos en los que hay que generar una gestión del cambio, ¿no? Porque en todos estos marcos tenemos la posibilidad de tener una línea de pensamiento de cambio. Tenemos la estrategia corporativa o el modelo de negocio. Hay que pensar si nuestro modelo de negocio se tiene que quedar como está o tener evoluciones incrementales, es decir, pequeños cambios, o tenemos sentido de que se está llegando a una fecha de caducidad de nuestro modelo de negocio. Por eso hablaba antes de pensar en 2030, tener esa visión de futuro y poder generar un análisis de cuáles son los retos de negocio que quiero apalancar con el proceso de gestión del cambio y de transformación digital. Podemos incluso pensar que esa gestión del cambio está en ese tejado rojo, porque a lo mejor hay que pensar de forma diferente, a lo mejor hay que pensar de forma distinta, a lo mejor hay que empezar a darle una vuelta a nuestra propuesta de valor del negocio. ¿Cómo se hace eso? Principalmente pensando en quiénes son nuestros clientes, que pueden ser diferentes actores, y haciendo tres preguntas, ¿no? ¿Qué sienten, qué piensan y qué necesitan? Si contestamos a las preguntas de qué sienten, qué piensan y qué necesitan, nos ponemos en los zapatos de ellos, y en esos sectores que yo puedo tener o en esos segmentos que yo puedo tener como clientes, empezar a pensar si existe la necesidad de cambiar el rumbo y generar algún tipo de nueva orientación de cara, como digo, a ese hipotético 2030. Derivado de ese análisis de la estrategia corporativa, nos meteríamos en la estrategia digital, ¿vale? Deberíamos plantearnos cómo apalancar esos retos de negocio y cuáles serían las principales cuestiones, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tenemos un planteamiento muy fuerte en el contexto de exportación y de internacionalización, pues entonces tendríamos que ver cómo afecta ese tema digital a nuestras prioridades de 2030 en temas de exportación y en temas de comercio internacional. Si los temas son, por ejemplo, importantes en el planteamiento de conexión de nuestras diferentes oficinas de trabajo, porque estamos deslocalizados en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana, pues resulta que necesitaríamos plantearnos unos
esquemas digitales que permitan la cohesión, la coordinación, la comunicación, puntos de encuentro, espacios de intercambio, etcétera, ¿vale? Dependiendo de cuáles son esos retos, pues necesitaríamos plantearnos qué palancas son las que pueden tener mayor impacto y mayor prioridad en esos retos de negocio. También aparecen temas como el user experience, quiere decir, empezar a pensar cómo vamos a tratar de ver esa experiencia de usuario dentro de la aplicación de las tecnologías que están asociadas a esa estrategia digital. Es decir, los usuarios, tanto internos como externos, porque pueden ser usuarios nuestros propios empleados. Tenemos gente, voy a mirar aquí que estamos viendo, de instalaciones de fontanería, etcétera, que van a tener que llevar un dispositivo, porque al hacer no sé, el diseño de la nueva instalación, pues van a tomar con una aplicación las medidas y van a hacer como un diseño virtual de lo que hay que montar, que eso luego se represente en un presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos a nuestros propios técnicos, pero también puede haber un user experience porque queremos que algunas tecnologías el propio cliente las pueda manejarse con ellas. Entonces, que dé de alta algún tipo de solicitud, que establezca algún tipo de, incluso como aparece en IKEA, ¿no? Que tienes la posibilidad de diseñar tu espacio porque tienes una aplicación que te dice aquí pones este mueble, aquí pones el otro y te haces una demo, ¿no? De lo que supone tu proyecto de tu casa, ¿no? Entonces, eso también es importante porque ahí en el User Experience nos vamos a encontrar situaciones de falta de conocimiento, situaciones de realidades, no sé si de mayor o mayor complejidad en la usabilidad de las tecnologías. Esto significa si son amigables o si no son amigables. Hay una serie de elementos que tenemos que tener muy en cuenta ahí, porque realmente en el user experience hay mucho de la resistencia al cambio. Si las tecnologías se forma bien sobre ellas, se comprenden bien, se entiende bien la aportación de valor y son, llamámosle así, muy muy amigables y muy fáciles en cuanto a poder comprender su uso, pues estamos ante una situación de mayor facilidad en este cambio que hay que provocar, ¿no? Luego tenemos toda la parte más dura, ¿no? La parte de arquitectura tecnológica, las aplicaciones, si va a ser por SharePoint, si va a ser con algunas herramientas del plantel de Office 365, necesitamos algunas herramientas, digamos, más propietarias, incluso desarrollos tecnológicos propios que tengamos que hacer, porque no queremos ir a soluciones comerciales, aunque normalmente esa solución se da no en muchos casos, y ese tema también es importante considerarlo. Luego tenemos la parte de workflows y de procesos. Esto es cómo afectan las tecnologías a la manera de trabajar, ¿vale? Entonces, si yo tengo que ir con una tablet a hacer una instalación de gas o una instalación de las que nos comentaba Sandra, pues tengo que pensar, a lo mejor el proceso de atender ese trabajo cambia. A lo mejor tengo que dedicarle más tiempo a un paso de definir las especificaciones bien para que cuando yo llegue ahí tenga todos los datos y no tenga que llegar con la tablet y luego estar buscando las informaciones. A lo mejor al revés, necesito menos tiempo porque con la tablet puedo, con un sistema de láser, puedo medir y enseguida introducir los datos a la tablet y por lo tanto los criterios de evaluación de una obra que es, o una reforma o una cuestión que haya que hacer, pues resulta que la he bajado en tiempos y puedo dedicarle más al ámbito de presupuestación. Hay una serie de ítems pues, que pueden cambiar. Que antes se hacía A, B y C y ahora se mete un D o se quita una de estas letras porque el proceso se puede alargar o se puede contraer en virtud de los temas digitales que yo quiera incorporar. Cuando digo alargar no digo que sean más lentos, que duren más, sino que hay una tarea más que realizar o una tarea menos que realizar. Hay un tema también importante que es la conectividad externa, ¿no? Esto es toda la relación con distribuidores, con suministradores, con proveedores. Claro, si yo tengo que hacer la factura digital, pues esa factura digital pues tiene una relación con todo lo que es la agencia tributaria, tiene una relación con entidades donde yo tengo que pues, tener una solución fácil de relación con las administraciones o resulta que voy a conectarme como empresa, vamos a decirlo así, ¿qué digo yo? El propio Femeval, ¿no? Con los proyectos europeos, pues dice, es que yo tengo
que generar unos datos que luego tengo que subir a una plataforma de justificación europea. A lo mejor sería bueno tener un sistema donde yo meto los datos y directamente se pintan en esa aplicación externa, de manera que no tengo que tipearlos dos veces y genera una pasarela entre nuestro sistema Femeval y lo que son el tema de la gestión en la plataforma del proyecto europeo o el que sea. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Ese marco de conexión. Y también tenemos la parte de datos estructurados y no estructurados. Como sabemos, el marco analógico no está asociado de forma potente con la generación de datos, pero el marco digital sí. Entonces, claro, para poder hacer luego ese análisis de los datos y decir eh, cuántas reparaciones hago de esto, cuándo suelen surgir durante el año más, qué tipo de cliente viene con ese tipo de reparaciones, qué tipo de vehículo, eh, en qué horario suelen presentarse más las solicitudes de este tipo de trabajo, etcétera. Hay una serie de factores que si yo tengo los datos, le hago la pregunta al sistema y el sistema me es capaz de dar como una analítica de cuál es el comportamiento de mis clientes o de mis procesos o de mis empleados en el contexto del trabajo habitual. Y eso es muy interesante para tomar decisiones de cambio de horarios laborales, de fortalecer algún tipo de recurso, de fortalecer una manera de relación con el cliente porque vemos por ese canal está siendo más habitual su solicitud de trabajo. Entonces, todo eso son datos que tenemos que manejar y cuanto más digital, pues más datos pueden surgir. Incluso hay que tener un pensamiento sobre los datos que queremos tener, ¿vale? Eso estaría muy asociado con los resultados del negocio o con la estrategia, porque ahí seguramente tenemos unas metas, lo que llamamos unos indicadores. Pues yo quiero que al menos el tanto por ciento que el tanto por ciento de mis clientes entren por esta vía. Entonces yo, si ese tanto por ciento lo quiero luego ver cuántos han entrado de verdad, pues tengo que sacar los datos. Luego no puedo ir contando uno a uno las órdenes de trabajo o mirar uno a uno los papeles, sino que tengo que ir considerando los datos que se van a generar. Por último, todo esto está embebido en una capa que llamamos de la cultura, ¿no? Esto sería un poco la variable clima organizacional, ¿no? Si estamos en una organización donde la gente está y piensa que está donde tiene que estar, o si es una organización donde la gente está, pero piensa que está ahí porque no tiene nada mejor, o en cuanto surja algo mejor, no voy a estar aquí. Hay una serie de elementos actitudinales respecto a la motivación, el compromiso, el sentido de pertenencia a la organización. Entonces, si nosotros esas variables de carácter blando no las tenemos bien trabajadas, pues pueden surgir muchas resistencias al cambio y al planteamiento, digamos, de pedir implicación y aportación al proceso, ¿bien? Entonces, la cultura digital pues exige en personas que tengan capacidad de manejar muy bien los procesos para luego cambiarles a un entorno digital. Es decir, yo tengo que conocer muy bien el comportamiento de determinadas labores que hago en mi empresa, porque si no las comprendo bien, pasarlas a digital no es poner una tecnología, es que la tecnología está al servicio de lo que yo quiero que esto haga, ¿vale? Entonces, tener esa capacidad analítica, tener esa capacidad de creativa, de cuestionamiento constructivo, tener ese clima laboral favorable para decir aquí estamos, ¿no? Ese sentido de pertenencia, ese compromiso, esa motivación, es importante para que se produzca este marco, digamos, de, no sé si llamarlo el caldo de cultivo o los mimbres para que se dé esta transformación digital, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso cuando hablaba antes Álvaro, pues posiblemente aquí hay un tema para decir, yo como consultora tecnológica, pues tengo que tener un catálogo, un portafolio que tenga de todo esto, ¿vale? Y que trate todo esto desde el punto de vista de módulos que permiten que la empresa pues, pueda entender la transformación digital y estos asuntos de cambio los pueda entender con visión 360, con todos los aspectos que tienen que entrar en esta cuestión. ¿Vale? Si alguien quiere, con pantalla completa no puedo ver las manos levantadas, ¿vale? Pero si alguien quiere intervenir en cualquier momento, abre el micrófono y listo. ¿Ok? Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues visto este asunto, tenemos dos asuntos más en este módulo 1 que son importantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, yo lo diría, con las distintas velocidades, ¿vale? Hay tres autores que se llaman Abos, Nunes y Downs, que son ejecutivos de la consultora Accenture y muchas empresas de este nivel, ¿no? Como puede ser Indra o como puede ser KPMG, etcétera. En su marco, digamos, de estudios e informes eh, que publican para también hacer branding de su consultoría y de su conocimiento, pues han escrito sobre los temas relacionados con la gestión de esta transformación digital. Ellos lo han hablado muchas veces con las disrupciones tecnológicas, ¿vale? Saber manejar las disrupciones tecnológicas. Entonces, ellos hablan de un concepto que se llama de Wise Pivot. Principalmente lo que busca es crear como una especie de transformación inteligente o cambio inteligente, o así lo denominan, ¿bien? Y la idea principal de esto es considerar las velocidades, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que a veces no hay que tratar de entrar en una organización para que todo, absolutamente todo, entre en una dinámica de cambio y transformación digital, sino que puede haber como distintas velocidades para incorporar partes de los negocios desde el punto de vista de que podamos priorizar el cambio y la transformación digital en algunas líneas de negocio y otras poder mantener la manera de funcionar desde el punto de vista de que pueden ser, no sé si llamarlo, líneas que admiten menos la tecnología o que están en una situación de ciclo de vida ya en su descenso. Es decir, no merece la pena invertir en esas líneas de negocio porque no son el futuro. A 2030 posiblemente alguna de ellas ya no represente casi nada o nada en nuestro negocio. Entonces ellos hablan de las líneas de negocio antiguas, las nuevas y las actuales, ¿vale? Establecen ese triunvirato o esa triple clasificación que podría ser otra en nuestro caso particular de empresa. Lo que sí es considerar que esta transformación y este cambio pues no es café para todos en todas las líneas de negocio de nuestra empresa. Si estamos hablando de un taller, pues posiblemente estamos hablando de una unicidad de línea de negocio, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un negocio que no tiene esas particularidades de diferentes, no sé si llamarlo, unidades de negocio. Pero hay otros que sí tenemos ese tipo de estructuras, hay empresas pymes de un poquito más dimensión, incluso obviamente la grande no merece ni comentario porque es así, pero la cuestión es eh, dónde, cuál es el perímetro del alcance organizativo en el cual queremos trabajar la transformación digital y la gestión de ese cambio adicional complementario que se requiere. Entonces, en ese sentido, es una idea importante, ¿no? Porque hay veces que nos desgastamos más en algunos ámbitos del negocio donde es muy complejo, difícil y a veces poco rentable desarrollar este tipo de actuaciones y hay otras áreas en las que es mucho más entusiasta el marco de actuación, es mucho más claro su impacto y su necesidad, pero como nos desgastamos mucho en unas, digamos que no tenemos los recursos suficientes para impulsar bien otras. Entonces, bueno, hay veces que ese marco de querer hacer café para todos y de querer hacer como una solución súper integral, pues no termina por ser la mejor al iniciar este tipo de estrategias de transformación digital. Y es bueno particularizar y establecer incluso la idea de un piloto o de una actividad específica en una línea de negocio para luego ir escalándolo y haciéndolo progresivo en otras líneas, ¿no? Eso puede ser una solución interesante para crear como ese entorno pivot, ¿vale? Sobre el que crecer, ¿vale? Un entorno pivot sobre el que crecer, teniendo en cuenta que quizás haya líneas que no sean
no sé si llamarlo, líneas donde en el futuro vamos a tratar de aplicar esta transformación digital de una manera potente, porque, como digo, incluso puede no estar en la agenda. La otra cuestión que aparece en este módulo 1 tiene que ver con los 8 pasos del cambio de John Kotter, ¿vale? Empezando por el rojo, ¿vale? Que es crear un Carlos, sentido Carlos, de... Carlos, Sí, perdona, antes de pasar a esta parte, no me acaba de quedar muy claro los conceptos de líneas de negocio antiguas, nuevas y actuales. No sé si lo vas a definir luego, enlazando vale, con vale. Kotter. No, 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 No sé si, no hablamos sé si de ellas. antigua es ya no vale la pena dedicarle tiempo, nuevas es aún, Efectivamente, nuevas es ellas... aún no la estoy trabajando, pero esto es algo que viene y lo actual y ya vamos donde lo Pues es una encajamos, buena pregunta, ¿sabes? ¿vale? Es una Vale, buena pregunta. Mira, antiguas significa, en el documento de estos autores, antiguas son aquellas sobre las que habría que generar la duda vale, de si el planteamiento de transformación digital sería conveniente, rentable y si efectivamente podría existir a medio plazo una salida o una condición marginal de estas líneas de negocio, ¿vale? Porque como bien sabemos, esta transformación digital lleva asociada a presupuestos, lleva asociada a inversiones, lleva asociada a esfuerzos, entonces pues a lo mejor en esas pues el desgaste va a ser mucho. El planteamiento de nuevas, cuidado, pueden nacer digitales. Esto quiere vale, decir que yo puedo plantearme que las nuevas son líneas de negocio que no estando ahora mismo en vigor, sino que van a empezar, el ADN digital tiene que ser desde cero. Y entonces aquí yo ya el planteamiento lo monto pensando que la resistencia no debería ser mucha, porque digamos el planteamiento de actuación no está asentado, no ha generado rutinas, no ha generado hábitos que puedan ser, no sé si llamarlo, de carácter analógico, y entonces, al nacer desde cero, yo tengo la posibilidad de ser mucho más creativo en la digitalización de estos asuntos. Mientras que las actuales, pues son las que me va a llevar, aquí es donde está el campo de batalla, está aquí, ¿no? claro. Que es, siguen siendo importantes, en 2030 van a ser todavía, o sea, van a ser importantes o incluso van a crecer en importancia, pero hay un reto porque ya hay hábitos, hay rutinas, hay comportamientos, hay maneras de trabajar y por lo tanto la gestión del cambio más, llamémoslo así, potente y de mayor nivel de esfuerzo va a estar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, Vale. ese sería el planteamiento de antigua, nueva y actual, que has Sí, hecho muy sí. bien en preguntar, ¿ok? No, y otra pregunta, ya que aprovechando, ¿nos vais a dar algunos marcos o plantillas o modelos para ayudarnos a aterrizar estas reflexiones? Por no tomarlo a mano y tal y cual. O sea, por ejemplo, de esto, durante el curso vais a decir, mira, pues va a haber una plantilla que te va a decir, identifica tus líneas actuales nuevas y tal. ¿Cómo lo vais a plantear? ¿Vamos a seguir un Mira, modelo? me lo anoto porque lo podemos incorporar como un recurso adicional, ¿vale? ¿De Vale, acuerdo? ujú, Espera, que perfecto. voy a anotarlo. Álvaro, vamos a poner matriz del tema de Wise Pivot. Vale, esto se Sí, lo pido a mi compañera Iciar, que tiene las referencias para que pueda hacer esa matriz y os la pasa. ¿Vale? Perfecto. gracias. ¿Ves? Todas estas cosas directo, porque el curso es tan importante lo que se conversa, se pide, se solicita, se consulta, se pregunta, que los contenidos, porque los contenidos a veces detonan esas consultas. Lo importante es la consulta, no tanto el contenido. ¿Ok? Bueno, en cuanto a Kotter, la bolita roja, crear un sentido de urgencia. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con Kotter, ¿vale? En el sentido, la palabra urgencia. Yo lo que sí es crear un sentido de necesidad donde la gente entienda y comprenda el cambio. Es decir, aquí lo que buscamos es tener tres condiciones. Una comunicación efectiva, ¿vale? Comunicación efectiva quiere decir hay una transmisión de necesidad que la gente entiende, porque una cosa es que tú transmitas, comuniques, necesitamos la transformación digital porque vienen momentos muy complicados, existen competidores en el mercado que están haciéndolo y que por lo tanto, si no entramos directamente en las redes sociales y en el marco de cercanía al móvil y al dispositivo del tal, nosotros vamos a quedarnos fuera. Entonces, en ese contexto, si tú das mucha información y la gente empieza a sentir con la cabeza y a entender por dónde va
este requisito, pues entonces las cosas van bien. Y ahí estaríamos hablando de efectividad. Hay otros que lanzan discursos muy grandilocuentes, pero la gente se queda con la pregunta de ¿y por qué hay que cambiar? ¿Y por qué esto hay que hacerlo así? Si funciona, ¿por qué hay que tocarlo? Entonces, bueno, ahí hay un sentido de urgencia que yo creo que hay que pasar más a ese, yo digo ya, necesidad. El segundo concepto asociado a comunicación efectiva tiene que ver con que la gente haga suyo el cambio, ¿vale? Es decir, lo baje a su terreno, ¿vale? Hay discursos altos en la empresa donde alguien dice hay que cambiar y la empresa tal, pero yo estoy en un puesto de trabajo, en una realidad comercial, una realidad técnica, una realidad de mantenimiento, una realidad docente. Yo tengo que pasar de la estrategia de la Universidad Autónoma de Madrid a la estrategia propia de un profesor que está en un departamento. Entonces, yo creo que ese aterrizaje hay que plantearlo también. La tercera cuestión en ese sentido de urgencia está en plantear, no sé si llamarlo, un discurso no tremendista. Es decir, que la gente no lo tome esto como miedo, como asusto, como, uff, Dios mío, viene el lobo. Si tú lo consideras, si el discurso lo llevas demasiado al tremendismo y al miedo, pues la gente a veces va a generar una sensación de incapacidad o sensación de sentir presión, tensión, estrés, ¿no? Y eso no conviene para este tipo de procesos, ¿vale? Luego tenemos construir un equipo con capacidades para el cambio. Esto quiere decir que realmente, como estamos hablando en The House of Digital Transformation, pues habrá gente del ámbito de personas, habrá gente del ámbito de calidad, habrá gente del ámbito de estrategia, habrá gente del ámbito de los que sean. Cuando estamos hablando de un negocio pequeñito, pues obviamente construir un equipo pues significaría, pues, no sé, hacer partícipe a alguien de la parte de técnica que hace las reparaciones, a alguien que está en administración y a alguien que es dueño de la empresa. Es decir, pensarlo en un contexto donde estén implicadas partes y sobre todo buscar a personas que tengan ese chip encendido, ¿no? Si buscamos a personas importantes por los años que llevan en la empresa, pero no importantes por su capacidad de pensar en cosas distintas, vamos a tener un problema, ¿no? Porque el llevar mucho tiempo en la empresa no significa que la gente esté preparada para pensar de forma diferente. Luego tenemos otra bolita que es establecer una visión estratégica. Esto, cuando decimos visión estratégica, nos tenemos que plantear un timing de posicionamiento. Es decir, os he dicho antes, 2030, esto, ¿vale? Entonces, crear el sentido de necesidad es un discurso de incorporar un reto y de incorporar la necesidad de hacer algo distinto. Establecer una visión estratégica significa poner una meta, poner un plan, poner una ruta, poner, como ha dicho antes Pedro, decía, nosotros hacemos un diagnóstico tal y una hoja de ruta. Pues eso, establecemos cómo queremos este camino comérnoslo, ¿eh? Cómo vamos a digerir este gap o este desafío. Luego está reclutar a personas alineadas con la estrategia. Esto está más pensado. ¿Te puedo ir interrumpiendo, Carlos, mientras vas Claro, hablando? Sí. adelante, adelante. Vale, entre estas dos bolitas del equipo con capacidades y visión estratégica, a nosotros nos ha pasado muchas veces, y seguro que tienes también algo que comentar aquí, que el apoyo de la dirección real. Y real me refiero ejemplificante. Porque muchas veces dicen, sí, sí, vais a cambiar todos ahora y vais a trabajar en la nube y vais a trabajar en SharePoint y este va a ser el fichero que manda y aquí es donde todos tenemos que poner lo que sea, los partes de reparación, no sé cuántos tal. Pero yo que soy el jefe no me hagas cambiar, que yo llevo mucho lío. Y eso nos destroza. Entonces llega un momento que a veces incluso renunciamos a trabajar cuando vemos que no hay un ejemplo, no te diré ya un apoyo, sino un apoyo y un ejemplo por parte de la dirección. Porque si no, al final, pues se diluye como un azucarillo. Eso nosotros lo llevamos a un concepto que llamamos el de 3C, que una vez lo implantamos en Repsol, en el marco de unas comunidades de mejora que se hicieron hace unos años, y decíamos el concepto de liderazgo en 3C, que era concienciar, ¿vale?, a la gente. La segunda era comprender, es decir, ayudar cuando la gente puede tener dudas de por qué y de a dónde. Y el tercero, comprometer, y eso significa remangarse, ¿vale? Entonces, si tú no tienes gente arriba que tiene las tres Cs, es decir, que genera conciencia, comprensión y compromiso, entonces tú
estás creando algo como el cambio, yo os lo comento, pero el cambio lo tenéis que hacer vosotros, no yo, ¿vale? Sí, Entonces, es como excluyente de... al final, es más un discurso que un proceso, ¿vale? Más un discurso que un proceso. Entonces, eso es, a veces es muy contraproducente porque la gente siente que se dice mucho y se hace poco, ¿vale? sí. Entonces, un poco esa es una línea que sí que suele suceder. Ahora veremos un poquito más adelante unas recomendaciones en ese proceso que hay que plantear en una tablita donde vienen detalles de cosas que se pueden hacer para que eso no suceda, ¿vale? Gracias. Entonces, visto esta visión estratégica, tenemos que reclutar a personas alineadas con la estrategia. ¿Qué significa esto? En una empresa pequeñita, pues es menos evidente y a veces en la bolita esta no la podemos saltar porque ya construir un equipo con capacidades para el cambio, más gente no tengo. Y yo con esa bolita naranja oscura, pues ya tengo. La verde no la puedo plantear. En empresas más grandes de mayor recurso humano, la cuestión es que tengo que buscarme entusiastas. Es decir, tengo un equipo, el equipo puede ser 3, 4 personas, pero luego yo lo que tengo que buscar son gente que convence a gente que está dispuesta, gente que de los que suelen apuntarse cuando hay que pensar cosas distintas, de los que cuando he hecho un grupo de mejora han dicho cuenta conmigo. Esas personas entusiastas las tengo que meter y las tengo que identificar. A veces no las tengo identificadas. Hay, hay muchas veces que son personas que son líderes sociales, es decir, la gente les tiene muy como referencia y cuando se van a tomar café son gente como muy como que influye mucho sobre el resto. Entonces, bueno, ese marco de liderazgo social de algunas personas de la organización también es importante manejar. Luego tengo eliminar barreras y obstáculos. Hay que pensar en estas, ¿vale? Luego las vamos a ver algunas, pero yo necesito considerar si yo tengo una necesidad de crear formación en la gente para que pueda asumir estas tecnologías, lo que no puedo decir es bueno, yo os voy a poner esto y una vez que terminéis el trabajo o luego por la tarde, cuando tengáis un rato, no, si esto lo llevo a la agenda personal de la gente, no funciona. Si yo no demuestro la parte práctica, sino que doy tochos de contenido para que la gente se lo lea, tampoco funciona. Yo necesito crear recursos de conocimiento que la gente pueda consumir de una manera, vamos a llamarlo así, directa y sencilla. Eh, por ejemplo, barreras del estilo... porque lo digo yo, ¿no? Situaciones en las cuales la autoridad tenga como una presencia demasiado fuerte en la manera en la que la gente tiene que incorporar sus cambios, ¿no? En la forma de trabajar. Entonces, bueno, hay muchas barreras, obstáculos en las cuales, pues, bueno, incluso lo que comentaba Álvaro, la dirección se evade. Bueno, pues también es un obstáculo a este tema, ¿no? Presentar los éxitos alcanzados en el corto plazo, esto significa ser inteligente e identificar rápidamente algún logro, aunque sea pequeñísimo, algún logro, y poder reconocerlo a nivel general, es decir, contarlo con los demás. Esto es lo que llamamos las quick wins o victorias tempranas, que hay que buscar pequeños logros y hacer de ellos una inercia positiva, un marketing, vamos a decirlo así, interno potente para convencer de que esto funciona y de que vamos adelante. Entonces, si de repente tenemos un planteamiento mirando aquí en las instalaciones de fontanería, donde ha habido una persona que ha logrado hacer con su dispositivo tablet, ha logrado hacer ¿qué digo yo? Un diseño de una reforma que hay que hacer y dice, joder, pues he tardado muchísimo menos y tal. Oye, has tardado muchísimo menos. Vamos a hablar de esto. Has tardado menos por esto, por esto, por esto. Oye, fijaros, con esto hemos logrado que esta persona haga todo esto. Y lo mostramos al resto. O sea, enseguida que tenemos un pequeño lugar donde agarrarnos, tenemos que capitalizar esos pequeños logros, ¿vale? Luego, mantener el cambio hasta que sea una realidad significa que muchas empresas lo que hacen es empiezan a obtener algún resultado positivo y dicen, va, esto ya va solo. Entonces ya no hay que generar más formación, ya no hay que generar más convencimiento, el liderazgo ya puede descansar un poquito. No, porque os he dicho que es que esto es una constante. O sea, es que en cuanto entre, no sé si llamarlo la ola digital 1, luego entrará la ola digital 2 y luego la ola digital 3.
O sea, la evolución científica y tecnológica a la que están sometidas las empresas es constante y, por lo tanto, lo que decía, lo único constante es el cambio y ese marco lo tenemos que trabajar de una manera como si fuera un proceso, una rutina organizativa, ¿no? El poder incorporar la sensación de que todo puede tener una mejora o una filosofía de mejora continua. Es habitual en las empresas que el cambio ya es parte de su rutina, ¿vale? Es un cambio, no sé si llamarlo, institucionalizado. Está en los procesos, en los procedimientos y en la manera de pensar. Tenemos sesiones mensuales, semanales, trimestrales, donde replanteamos y reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? Y eso es lo que significa que hacer que el cambio no perdure. Ahí hay una errata, perdure. Y esto es lo que busca es pues, el pensar que tenemos una cultura de cambio instaurada en la empresa, no solo un proyecto de cambio, sino una cultura. Por lo tanto, si tenemos que montar un proyecto de transformación digital que está asociado a una gestión del cambio, aprovechemos para que sea, no sé, como la pieza angular de meter en nuestra empresa, pues eso, una cultura un ADN de cambio, un ADN de pensamiento frecuente sobre cuestionamiento constructivo. ¿Qué significa cuestionamiento constructivo? Normalmente cuestionamiento, muchos directivos no lo aceptan. El cuestionamiento es esto sería mejor así, esto así no queda del todo bien, esto todavía no se está haciendo del todo bien. Entonces, una cosa es la crítica y otra cosa es el cuestionamiento constructivo. Estoy pensando en que esto se podría hacer mejor de esta manera. Entonces ahí aparecen buenas prácticas, lecciones aprendidas, todo el contexto experiencial, que yo creo que es muy bueno para generar una retroalimentación que pueda nutrir una cultura de cambio, un ADN de cambio, ¿no? de ese cuestionamiento constructivo. Bien. Estas son las ideas fuerza que yo he querido representar, teniendo este ratito con vosotros sobre el módulo 1, para entrar en lo que sería el módulo 2, ya de cuestiones más operativas, ¿no? Respecto de cómo lanzar este tipo de proyectos en una organización. Sandra, Clara, Mabel, Pedro, María José, Álvaro, ¿alguna cuestión de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna nota que hayáis tomado, alguna reflexión que os haya generado? No, por ahora bien. Se han apuntado 3 personas más, ¿vale? Mientras estabas Ah, hablando, no lo he pero visto. ¿Me no te decís preocupes. los nombres? ¿Me decís los nombres para anotarlos por aquí? Estefanía, Julio, que también es de Scultic, y Miguel Ángel. Así que nada, Estefanía, Julio y Miguel Ángel. Pues así que nada, bienvenidos. ahora les contamos el módulo 2 un poco para que vean cómo funciona. De todas formas, la jornada se está grabando, no se va a publicar, ¿vale? Pero que si lo necesitáis luego se os remite el enlace, pero vamos, no se va a poner en web, no os preocupéis. Sin En problema se principio, puede. le damos una cantidad para que ella pasara directamente el enlace. Ha habido Ok. un mix. Pues nada, continúa. Vale, perfecto. Bueno, pues todos los que os habéis implicado ahora, os habéis apuntado ahora en el curso, habéis aparecido en la sesión, pues bueno, hemos hecho un repaso de cuáles son los elementos fundamentales a tener en cuenta desde el punto de vista de todas las capas y las realidades que se asumen cuando uno quiere trabajar la transformación digital y cuáles son algunos elementos, no sé llamarlo de ideas fuerza, respecto a la gestión del cambio y a tener en cuenta que en esa gestión de ese cambio pues podemos trabajar en acciones piloto, lo que llamaban un pivot, un ámbito perimetrado para luego extenderlo al resto de la compañía y no atragantarse queriendo hacerlo integral, porque si no somos una pyme pequeñita, ¿vale? Una pequeña empresa, sino que tenemos un poquito más de dimensión, nos podemos encontrar con una situación un poco complicada de gestión y no todas las líneas de negocio están en el mismo nivel de madurez ni en el mismo nivel de desarrollo futuro de negocio y por lo tanto hay que priorizar y sería bueno establecer esas velocidades distintas, ¿vale? En cuanto al módulo 2, pues tenemos, como dice ahí, aspectos y consideraciones para facilitar esta gestión del cambio en los procesos de transformación digital. Todas estas imágenes están sacadas con inteligencia artificial, ¿vale? Yo le pongo, oye, quiero personas donde haya máquinas que le vayan alisando el camino y les vayan facilitando el camino, ¿vale? Pues como veis, un poco la idea es
que esta máquina pues esté representada por algunos de los temas que vamos a ver en este curso para ir aplanando y alisando el camino, que obviamente no es sencillo. No es sencillo porque, como bien sabemos, los avances tecnológicos en las empresas a veces generan discontinuidades en el fenómeno del empleo, ¿vale? Y eso, creamos nuevos empleos, sí, pero no es inmediato. Entonces, hay una serie de cuestiones que requieren la adaptación de perfiles que tenemos. Y la adaptación de perfiles pues, generan pues, situaciones en donde las personas pues, pasan por diferentes etapas de aceptación o no aceptación de esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión importante que vamos a ver en estas láminas. Lo primero, en estas etapas del proceso de gestión del cambio necesitamos tener en cuenta 4 grandes dimensiones. Luego las vamos a ver una a una con algunos aspectos detallados, ¿vale? Pero para tenerlas de forma general. Lo primero, tenemos, y así todos los que hacemos trabajos con empresas que nos metemos en hacer consultoría en este aspecto, como pueda ser también Álvaro, que está presente en este curso, pues haces un diagnóstico, un análisis de la situación actual. Cuidado que el análisis de la situación actual no es solamente el análisis de las tecnologías, es un análisis de la estrategia del negocio, de la estrategia digital que podría apalancarlo para poder priorizar resultados de negocio que se quieren poner encima de la mesa como relevantes, clave o críticos. Es un diagnóstico sobre la experiencia de usuario, la relación de las personas con las tecnologías, que viene siendo un poco la situación actual de qué tecnologías tenemos y hasta qué punto la gente las ve como amigables, le dan utilidad, están con satisfacción respecto al valor que les aportan, temas relacionados con si utilizamos o no los datos derivados que nos dan las tecnologías o las herramientas, si tenemos una estructura de conexión externa con partners o con suministradores, proveedores, y cómo eso se puede ver alterado si meto un marco digital, temas, como hemos dicho, culturales, de actitudes, de formación, etcétera. Hay muchos temas, entonces hay que hacer un diagnóstico 360, vamos a llamarlo así, donde no solamente se plantea el plano tecnológico. Y de aquí, esa realidad pues tiene que sacar unas metas que sean lo más realistas posibles. Esas metas lo que supone es, principalmente, en muchas ocasiones, en los proyectos que yo llevo, es crear el proyecto piloto, ¿no? Una meta realista es, vamos a aplicar esto en esta línea de negocio con estos propósitos y con estos planteamientos de impacto esperado, ¿vale? Obviamente, si nosotros ponemos unas metas realistas que generamos en el entorno de una gestión de proyectos, porque esto obviamente no es un interruptor de la luz, hoy le meto tecnología, entonces ya puedo dar a la luz y entonces ya se enciende, es como inmediato, no, dado que es un proceso, necesitamos meterle dentro de ese proyecto recursos y tiempo, que es la siguiente cuestión, ¿no? Una estrategia de cambio, esto es un plan, una temporalización, con unos recursos, con un tiempo, o sea, esto requiere unos presupuestos. La transformación digital no es gratis, tampoco quiere decir que sea cara. Caro es algo en el que inviertes y no te da los resultados esperados o no te detona los impactos esperados. Si algo te detona unos impactos importantes, pues puede ser hasta barato o casi, no sé si llamarlo, insignificante, ¿vale? Pero lo que está claro es que necesitamos plantearnos un compromiso con recursos y con tiempos. Si esto lo llevamos a que la gente se adapte a la transformación digital, como he dicho antes, participando en actividades y agendas que están fuera de su horario laboral, vamos a tener problemas. Si esto lo llevamos a que la gente se adapte, como decía antes, porque lo digo yo, vamos a tener problemas. Ahí hay que establecer líneas de actuación en todas las áreas que hemos visto antes de esto que hemos llamado The House of Digital Transformation, ¿vale? Para los que os habéis metido ahora mismo, pues es esta lámina, que la tenéis en los contenidos y explicada del curso, ¿vale? Luego está la implementación. ¿Esto qué significa? Que un plan no es un documento, un plan es un comportamiento organizativo. ¿Qué significa? Que nosotros dentro de una estrategia lo que nos importa es el grado de cumplimiento y el grado de compromiso. Cuando nosotros creamos un documento de un proyecto y resulta que no se están cumpliendo las actividades,
estamos generando desviaciones y vamos a llamarlo así, desajustes. Por lo tanto, necesitamos tener una actividad que nos vaya metiendo en el camino, que no nos lleve a situaciones donde cuando uno no controla, ¿dónde termina? Donde el agua le lleva, ¿vale? Donde la corriente le lleva. Nosotros queremos tener control sobre nuestro proceso de transformación y en ese sentido tenemos un plan, una estrategia establecida en un plan con unos recursos, pero seguramente va a haber que hacer unos marcos de ajuste, porque cada empresa tiene llamémosle, su situación y contexto particular, su coyuntura. Y puede haber ajustes, pues porque se nos ha complicado un tema normativo, porque se nos ha complicado un tema económico, porque se nos ha complicado, entonces ya no puedo llevar los mismos niveles de inversión. Ahora hay unas reglas y unas leyes que hacen que determinados servicios míos no puedan tener la expectativa de digitalización que yo he planteado o tiene que ser distinta. Entonces, bueno, hay situaciones que surgen en el camino que hay que ajustar. Y luego la evaluación en esa consolidación del cambio. ¿Qué significa? Pues que tenemos que retroalimentarnos sobre los resultados que realmente estamos consiguiendo. Muchas veces las empresas adolecen en estos procesos de transformación digital o procesos de cambio de identificar los impactos reales que se han producido. No es lo mismo hacer las actividades del plan que analizar los impactos. Muchas veces hay un sesgo en un documento que se llama memoria de actividades. Y dice, vamos a hacer una memoria de actividades de este año que hemos hecho en transformación digital. Muchas veces eso lleva a el calendario de cosas que hemos hecho, pero no a los impactos que hemos generado. Entonces, igual que hay unas metas en la parte inicial, ¿vale? Voy a coger aquí la pluma, igual que hay estas metas en la parte inicial, tiene que haber unos resultados o impactos en la parte final. Entonces, bueno, estas 4 dimensiones las tenemos que tener claras, sobre todo esta visión 360 del diagnóstico, el definir una estrategia y un plan significa unos compromisos de recursos, pero que está claro que lo importante no es tener un documento bonito con un plan muy bonito de lo que vamos a hacer, sino ser capaces de cumplirlo. Por lo tanto, va a requerir una retroalimentación para ver qué ajustes son los necesarios y si no llegamos a la parte de impactos, no vamos a poder generar eso que hemos llamado antes de contar los logros, ir evidenciando que estamos cumpliendo con lo que estaba previsto, animar el proceso, generar una inercia positiva sobre el cambio, porque la gente se suele sumar de una mejor manera al cambio cuando va viendo brotes verdes de cosas que están surgiendo. Es decir, al principio yo puedo ser más escéptico, pero cuando veo que mi servicio al cliente, que el taller funciona mejor, que las instalaciones que nos comentaban antes Sandra, en el sentido de la fontanería, el gas, etcétera, van teniendo mejores esquemas de coste, mejores esquemas de ingreso, mejores esquemas de plazos, menores incidencias, mejor satisfacción del cliente, va ganando enteros el negocio, pues entonces yo ya me voy sumando a una inercia que se ve que está teniendo trazabilidad en el impacto, ¿vale? Todos me podéis parar cuando queráis. Respecto de estas líneas que hemos visto antes, que están en estas fases, ¿vale? Pues tenemos una descripción, esto está sacado de los contenidos que tenéis, no obstante nos vamos a centrar sobre todo aquí en esto que llamamos las acciones clave y los resultados, ¿vale? Sobre todo para que tengamos claro qué podemos hacer respecto de estos asuntos. La primera cuestión, tenemos en el diagnóstico importante, análisis del contexto del negocio, en qué ámbitos del negocio se está viendo una mayor necesidad, exigencia, demanda de temas asociados a un planteamiento digital, qué actores clave, con qué actores clave nos relacionamos. Ya os dije antes, ponerse en el lugar de los segmentos que atendemos, de los distintos tipos de clientes, hacer las 3 preguntas: ¿qué piensa, qué necesita? Perdón, ¿qué piensa, qué siente y qué necesita? ¿Qué piensa, qué siente y qué necesita? Puede ser importante, ¿vale? Con todo lo que hemos visto antes de House of Digital Transformation, y obviamente toca hacer una evaluación tecnológica porque es importante saber
hasta qué punto nuestra experiencia en el uso de las tecnologías pues está más desarrollado y nuestra madurez puede ser una u otra. Entonces, bueno, aquí te necesitamos un informe detallado sobre el estado actual y los factores clave para el cambio. Más que nada es de dónde partimos, a dónde queremos ir a nivel general. El a dónde queremos ir a nivel general sería como lo que llamamos la visión, ese 2030, ¿dónde está? Y ese diseño de la estrategia, ese 2030, necesitamos establecer un posicionamiento que nos permita decir, a nivel digital, mi negocio quiero que esté posicionado de esta manera. Estos son los objetivos prioritarios. Estos son los KPI o los indicadores prioritarios. Principalmente hemos dicho antes que viendo ese marco de The Wise Pivot o de ir progresando en acciones piloto, posiblemente hay que hacer una visión que vaya progresivamente incorporando áreas del negocio. Cuando son pymes muy pequeñitas, olvidar esto, ya sería una visión más integral. Pero en el caso de empresas medianas grandes, sería una visión más digamos, progresiva. Entonces, esto nos lleva a crear esa hoja de ruta, documento de visión, objetivos, indicadores, todo ese planteamiento, digamos, de dónde estamos, vamos a ponerlo aquí, y dónde queremos estar, ¿vale? Entonces, esto es el presente y esto es el futuro. Y este es el camino que hay que recorrer y este es el que tenemos que tener claro, ¿vale? Después, tener el diseño, en este diseño de la estrategia tenemos un planteamiento que es lo que llamaríamos informar la estrategia. Hemos hablado antes de comunicación efectiva. Es importante en un proceso de cambio que la gente entienda el cambio. Antes decíamos el liderazgo con 3 Cs, ¿vale? Que genere conciencia, que genere comprensión y que genere compromiso. Bueno, pues eso es importante desde el punto de vista de que una transformación digital y una gestión del cambio necesitan incorporar las actitudes de la gente. Y eso significa que la gente se sume al reto. Para alguien que le llegue un plan de transformación digital a su correo electrónico no significa que esté enterado. Para alguien que se le cuente un proyecto de transformación digital en una sesión no significa que esté de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la gente comprenda y acepte este reto. Por lo tanto, necesitamos unas estrategias claras de comunicación, de llegada a la gente, participativas, incorporar a la gente en el esquema digamos, de aportar posibles ajustes a la estrategia, posibles mejoras, posibles maneras de trabajar, posibles ideas, es importante, ¿vale? Y bueno, en ese contexto hay un comité de cambio, hemos dicho antes un grupo motor de unas personas que representen a las áreas del negocio en donde queremos actuar y bueno, hay una asignación de recursos donde está claro que como esto no es gratis, hay que buscar inversiones y se pueden hacer muchas cosas, a ver si lo digo, utilizando inteligentemente las herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con algunas centrales nucleares donde el planteamiento de transformación digital se está tomando mucho desde la óptica de sacarle todo el proyecto, todo el jugo y, digamos, todo el valor añadido al Office 365, ¿vale? Entonces, están utilizando muchas aplicaciones que normalmente muchas empresas no utilizan del entorno Office 365, ¿vale? Entonces, se ha hecho un documento bastante interesante de cuáles son los retos digitales y cómo apalancarlos en el entorno Office 365. Yo creo que eso, por ejemplo, Álvaro pues será un especialista de cómo sacarle provecho a toda esta realidad. No sé si quieres comentar, Álvaro, en este marco de sacarle el jugo al Office 365, si tú tienes alguna experiencia donde digas, pues efectivamente hay mucho que hacer con las herramientas que ya tenemos. Normalmente, y gracias por la pregunta, Carlos, muchas empresas, como bien decías, les han implantado la herramienta, les han dicho que todo es muy intuitivo, que es casi lo mismo, y te diría que el porcentaje de uso de las capacidades que tienen de estas herramientas, pues a veces igual no llega ni al 50% de lo que están haciendo. Es decir, en Microsoft todos aprendimos que era Word, Excel y PowerPoint. Microsoft 365 no es eso. Es eso y mucho más, pero sobre todo es un paradigma de cambio en la forma de trabajar, en el que la gente deja de trabajar en su pequeño silo
y puede trabajar en un momento dado en algo que estén viendo sus compañeros, lo cual genera también recelos, porque la frase típica de estoy en ello ahora ya no vale, ahora alguien te está viendo lo que estás haciendo directamente. Entonces, bueno, pues en esa transición tienen que darse cuenta de que tiene sus partes, de que tenemos que tener confianza. Nosotros decimos siempre que esto es una cuestión de confianza entre el equipo, pero que también tiene su parte buena. O sea, si tú confías en que el equipo va a poder acceder, pero tú vas a poder acceder desde lejos, pues el quedarte un día en casa porque tu hijo tiene gripe ya no es un problema, o no es tan problemático. Y, por supuesto, muchas veces vemos que están gastándose dinero en otras herramientas. No, mira, es que además me he comprado el Zoom porque el Teams no graba, ¿no? El Teams sí graba. Lo que pasa es que tú no sabes dónde está el Claro. botón o no sabes cuál es la licencia que toca. Es que tengo esto, ¿qué tal? Entonces, por eso decimos que nosotros, en nuestro caso, el factor diferencial de empresa que tenemos es que no ponemos la herramienta, sino que la herramienta va indisolublemente asociada a un proceso de formación, adopción y gestión del cambio. Bueno, pues en ese caso, Álvaro, está claro que la transformación digital empieza a necesitar de que nosotros no seamos, no sé si llamarlo, ejemplos de la infrautilización de las herramientas que tenemos. Es decir, en cuanto seamos más, no sé si más responsables con sacarle provecho a los recursos tecnológicos que tenemos, nos vamos a dar cuenta que posiblemente hay una transformación digital más sencilla de lo que pensamos, pero que está oculta en el terreno de nuestras no competencias en saber sacarle rendimiento a las herramientas que ya disponemos. Hay una realidad, no sé si es de mayor expertise en el uso de las herramientas, que nos llevarían a comprender la manera de trabajar, como tú bien has dicho, de forma muy distinta, pero no desde que sea muy complicado cambiar el chip, sino que nos va a generar funcionalidades que cuando las usemos vamos a tener la expresión de esa, ¿y por qué no había por qué no hacía yo estas cosas así antes? ¿Y por qué Sí. yo no? ¿Y esto desde cuándo lo tenemos? Y esto, o sea, esas expresiones que tú dices, leches, pues es que esto lo tienes desde el primer día que se hizo la implantación. Pero Sí, claro, es que una cosa es la implantación y otra cosa es el caso de uso. Y una cosa sí. es el caso de uso y otra cosa es la formación y la habilidad de la persona en comprender su situación personal laboral con el caso de uso que le puede dar la herramienta. Entonces, bueno, esto es algo que posiblemente requiere escudriñar bien las herramientas que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente tenemos muchos momentos wow de esos, ¿no? En la formación de, joder, si llego a saber yo esto tal, hay cosas muy sencillas, muy simples. O sea, Muy sencillas. nos hemos cargado bibliotecas enteras de papel en un día. O sea, diciendo, vamos a ver, si tú escaneas esa factura de cliente, proveedor, etcétera, y la subes o a Google o Microsoft tienen un OCR, un lector integrado de lo que hay, y tú luego, si no localizas esa factura, simplemente pones el nombre o el número de albarán o el DNI del cliente o cualquier dato y en la herramienta te lo saca y ya la tienes. Es que no tienes ni que comprar nada nuevo. Ay, pues yo estaba Eso es. imprimiendo 2 copias de cada tal y poniéndolo en un papel y en el papel luego haciendo una hoja de cálculo para saber en qué página estaba cada no sé qué. Y bueno, pues hay cosas que ni Bueno, siquiera es cambiar nada, es simplemente usar lo que ya tienes. eso es. Entonces, las estrategias de comunicación también pasan por que sean estrategias de sensibilización, estrategias, entre comillas, de formación, en donde lo que buscamos es que la gente entienda los casos de uso de las herramientas. No que entienda las herramientas, sino los casos Claro, de uso de las herramientas. Que claro. entiendan cómo se adapta la herramienta al proceso, al procedimiento, a la tarea, ¿no? A la rutina de trabajo. Yo creo que eso, pues, es importante y ahí va a tener mucho que ver hacer recursos audiovisuales efectivos donde la gente, en vez de tenerse que montar un curso de no sé cuánto tiempo, pues pueda rápidamente con algunas pildoritas decir, a ver, mira, me está enseñando cómo se mueve aquí en la pantalla con voz en off, me está contando cómo clic, 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 clic. Mira, esto aquí tienes, como has dicho tú, la creación de todo el sistema
OCR o de escaneado de todas estas facturas, de todas estas documentaciones administrativas que luego es capaz el sistema de generarte una indexación y decirte, mira, si la quieres buscar, la buscas por DNI, por esto, mira, aquí las encuentras. Y eso, pues para algunos, posiblemente sea una revolución en la manera de generar una gestión administrativa de su negocio. Y en cuanto al diseño de la estrategia, pues obviamente está la generación del impacto, ¿no?, en las personas, porque como va a haber resistencias y va a haber situaciones donde va a haber que, no sé si potenciar motivaciones, potenciar compromiso, potenciar elementos actitudinales, pues vamos a tener que ver efectivamente esto que hemos llamado antes ese tecnoestrés o la resistencia. Hay que acompañar a la gente, ¿vale? Hay un fenómeno de acompañamiento a la gente. Entonces, bueno, ese marco de adopción que queremos tratar necesita que creemos un proceso de acompañamiento, de asistencia y de estar pendiente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que los departamentos de personas pues, puedan estar muy al pie de ir tomando el pulso al clima laboral, de ir tomando el pulso a cómo la gente está entendiendo estos asuntos. Si somos pequeñas empresas, pues bueno, por ejemplo, antes decía Mabel, estaba en ese marco de factura electrónica y de asumir ya el protagonismo empresarial de alto nivel. Bueno, pues la cuestión es, hay que estar pues tomando café, hablando con NAV, haciendo esas labores, no sé si llamarlo de carácter social, para entender cómo se sienten y en qué están notando distancia y dificultad, ¿vale?, respecto del asunto digital. Yo creo que eso es muy importante, ir tomándole el pulso, ir acompañando, ir preocupándose sobre cómo la gente está viviendo el proceso. No solamente cómo se están incorporando las tareas digitales, sino cómo la gente está viviendo, yo no digo sufriendo, digo viviendo ese proceso, ¿vale? En ese sentido, también en esa implementación y gestión, pues necesitamos lo que hemos dicho antes. Posiblemente hay unos ajustes, hay una serie de, no sé, de desviaciones que se pueden estar provocando. Algunos ajustes tienen que ver con cambiar el alcance y cambiar algunas metas que habíamos planteado. Eso no es malo, ¿eh? Porque, como he dicho antes, una estrategia no es un documento, es un comportamiento que está asociado a un contexto. Entonces, hay ajustes que tienen que ver con situaciones deseadas de ajuste y hay ajustes que tienen que ver con situaciones no deseadas, que serían desviaciones y situaciones que nos están llevando por un camino que no queremos, ¿vale? Entonces, mira, la transformación digital se está convirtiendo en una falta de presencialidad en las oficinas. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene un compromiso de presencialidad de tantos días a la semana. Con el tema digital se ha abierto la mano del teletrabajo, pero es que hay gente ya que se ha tomado el brazo. Entonces ya la excepcionalidad es venir, no la excepcionalidad es quedarse en casa. Entonces nosotros no estamos pensando en esa derivada, tenemos que reajustarla, ¿no? Esto, por ejemplo, hay un cliente que esto le estaba pasando y estamos tratando de reajustar este comportamiento, no sé si llamarlo no esperado, ¿no?, de la transformación digital. Entonces, bueno, necesitamos plantearnos todo el marco de monitorizar, ver por dónde vamos, ver... y esto exige, pues, estar pendiente del proyecto en su visión 360, porque se puede estar desajustando por resultados de negocio, se puede estar desajustando por experiencia de usuario, se puede estar desajustando por relación con agentes externos, se puede estar desajustando por workflow o procesos de trabajo, prácticas de trabajo, lo que llamaríamos los procedimientos, se puede estar desajustando incluso por la tecnología, es decir, pues resulta que es que se está cayendo cada 2x3, cuando estoy en Teams y quiero hacer esto tarda un montón en cargar, no sé, puede haber situaciones de cuando estoy fuera de la oficina no logro conectar bien a esto, entonces tengo algunos elementos que no están siendo solventes tecnológicamente. Y en cuanto a evaluación y consolidación del cambio, pues obviamente hay una parte que tiene que ver con medir los KPIs. Hemos dicho que hay que tener unas capas. Esto implica que de esa casa de la transformación digital que está en las primeras láminas,
tenemos que sacar unos indicadores, lo que sería el cuadro de mando de la transformación digital, y ver efectivamente dónde tenemos, no sé si llamarlo, el semáforo puesto, ¿no? Imaginaros que tenemos 3 indicadores, ¿vale? Y tenemos 3 bolitas al lado de ellos y una es rojo, amarillo y verde, ¿no? Pues entonces tenemos que decir dónde estamos en cada uno de esos indicadores para centrarnos en reverdecer todo lo que podamos, ¿no? Estar en situaciones al menos no rojas, ¿bien? Y que eso nos permita decir, a nivel integral, la transformación digital tiene un ritmo de incorporación adecuado, ¿bien? Esto es algo fundamental para asegurar la sostenibilidad, porque si podríamos ir bien en experiencia de usuario, pero ir mal en resultados de negocio. Significa, la gente se está adaptando a las tecnologías, pero no están produciendo los resultados de negocio que esperábamos. Con lo cual hay unas inversiones que hemos hecho importantes y no se están traduciendo en mejora de los resultados de la empresa. Y eso puede ser un desajuste importante que tenemos que tratar, porque si no, alguien puede desde arriba perder el interés por la transformación digital porque realmente no nos está llevando a ningún sitio, ¿vale? Otros pueden pensar, cuidado, solamente con sostener nuestro negocio y mantenerlo competitivo ya es suficiente. ¿Qué quiere decir? La digitalización o la transformación digital, perdón, se está convirtiendo en un commodity del sector. El que no se transforma digitalmente no va a estar. Por lo tanto, el pedirle resultados superiores a la transformación digital no es la meta. La meta es pedirle sostenibilidad del negocio, ¿vale? Cuidado, que esto puede ser también un elemento clave. Yo cuando doy mis clases en la universidad digo, estratégicamente todo el mundo piensa en crecimiento, todo el mundo piensa en mejorar sus resultados, etcétera. Hay coyunturas donde sobrevivir ya es un éxito, ¿vale? Entonces hay que pensar también en esta visión, digamos, no tan exponencial, ¿no? de los resultados. Y luego tenemos la evaluación y consolidación del cambio, sobre todo, fijaros lo que aparece aquí, es una organización preparada para la innovación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la gente ha entrado no en el proyecto de transformación digital, sino también en la filosofía del cambio, la evolución, la propuesta de valor. Es decir, ha entrado dentro de nuestra empresa un ADN de cuestionamiento constructivo, ¿vale? Y yo creo que eso es importante porque pasamos de tener un proyecto de transformación digital a tener un ambiente de, no sé si llamarlo, capacidad de adaptación, ¿vale? Porque podrá ser por digitalización, perdón, por transformación digital o por otras cuestiones, ¿vale? Hoy se habla mucho de la economía circular, ¿vale? La economía circular también es un marco de adaptación importante, porque tenemos que repensar nuestros procesos en virtud de elementos de environment, medio ambiente, tema social, ¿vale? Tema gobierno, también el tema ético, transparencia, etcétera. Todo eso está lo que llaman el modelo ESG. Pues eso también es un tema transformacional. Si nosotros logramos que las personas tengan un modelo mental más adaptativo, nuevas cosas que entren en el negocio requiriendo la capacidad adaptativa, pues tendrán mejor caldo de cultivo, ¿vale? Entonces, esto es algo que puede ser interesante en general para la organización. Entraríamos en la parte ya, digamos, de si estos elementos que tenemos ahí en las diferentes fases y los diferentes resultados. Carlos, ¿me permites una interrupción? Aunque Sí, no sé claro, claro. si es más para María José que para ti. Y no sé si le han comentado antes, que he oído que entraba tu compañero, pero me ha pillado a mí por teléfono. Mira, imaginemos que ya tenemos una empresa que se da cuenta que tiene que cambiar, que quiere el cambio. Habéis comentado que hay una herramienta para hacer el diagnóstico, ¿verdad, María José, desde Femeval? Desde la Federación, a través de la Oficina Acelera Pyme, hacemos diagnósticos del estado de la digitalización de empresas, con independencia del subsector, ¿vale? Ahí no solo tocamos metal, porque esto viene del Ministerio. Entonces, pues de empresas como a lo mejor puede ser una carnicería y una peluquería a empresas más grandes. Por ejemplo, ahora con concesionarios, que ya tienen todo digitalizado, lo que se les está ayudando es a entender qué tienen que hacer, porque les Sí. obligan a muchos programas, muchas cosas, y lo que tienes que es conducir
Entonces, Pedro un poco les está echando un cable en ese aspecto. Para las empresas lo primero es eso, esa base de cómo estás, qué te gustaría hacer y cuál sería el camino menos malo para poder lograrlo. Para mí la clave es o sea, el cómo estás. Si ya han tomado la decisión de voy a hacer una radiografía, ya está muy bien, ¿vale? Porque ya es un primer paso que demuestra una actitud. Pero lo que me pasó muchas veces en los últimos 2 años con el kit digital, por ejemplo, es que había muchas soluciones y me decía una empresa, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Vale? Es decir, que digo, mira, yo para darte respuesta a esa pregunta tendría que irme 5 días o 10 días a tu empresa, estar todo el día observando lo que haces y eso no me lo paga el kit digital, con lo cual había un gap ahí que gente que quería hacer cosas no encontraba el consultor o la entidad que le dijera, mira, pues de todo lo que hay y viendo ya cómo trabajas, yo creo que primero deberías empezar pues por lo que se fuere, por factura electrónica o por un CRM, por lo que fuere. Desde Femeval ayudáis o desde Indie se ayuda a empresas Sí, también a decir de todo lo que hay, porque no se puede hacer todo a la vez. Empieza por aquí. Y ya cuando hemos identificado esto, la tercera parte es todo lo que se está explicando ahora Carlos, de vamos a hacer ese plan para esto en concreto. como Sí, nosotros conocemos mejor el subsector, entonces lo que se hace es el que nos solicita ese informe de digitalización, que se intenta hacer básico y ser realista. Por decir, los primeros pasos, por decir una burrada, pues mira, lo primero que tienes que hacer es implantar, imagínate, hacer un curso de Word y uno de Excel, por decir una Sí, burrada. Una burrada sí. que a veces no es tan burrada, o simplemente de cómo tienes que utilizar el certificado digital. O a lo mejor esa empresa ya es de, no, mira, dentro de lo que tú estás haciendo pues necesitas programa de diseño de las instalaciones, por ejemplo, y a lo mejor decir, pues mira, en el mercado hemos visto que existe esto, esto y esto, y luego ya la empresa también decidir. Porque es como estamos en principio lo más cercano al S, intentamos ahí darle pues algunas opciones para que es eso, dentro de el mare magnum que hay de programas y de cosas que puedan necesitar, intentar acertar lo mejor posible. Vale. como estás diciendo, María José, Mm, lo que se trata de hacer, en el caso, por ejemplo, que tú estás diciendo, de uno llegar y decir, pues quiero hacer cosas, pero no sé qué quiero hacer. Lo mm, primero que se le hace en línea con lo que decía Carlos al principio es ir a su casa, ir a su negocio, ver qué es lo que tiene, cuáles son un poco sus objetivos a corto plazo, porque es un poco el alcance de la foto que estamos haciendo a un par de años y ver un poco en función de los objetivos de negocio, la estrategia que está siguiendo o no, lo que tiene o no tiene, lo que sería deseable con los recursos que se estima que puede tener o querer dedicar a ese proceso de mejora, definir qué pasos o en qué debería de actuar, ¿vale? Y definir prioridades con ello. Vale. Sobre eso se orienta de cosas en general. Lo que de entrada no se le dice es, debes de utilizar Word, debes de utilizar tal. Lo primero que se hace es ver un poco hacia dónde la empresa quiere dirigirse como negocio, si tiene definida una estrategia o no, si está, si es consciente de lo que tiene o no tiene. Ese es un poco el primer paso. Y dentro de eso lo que pasa es que nos ajustamos, como decía María José, a la realidad de cada empresa. En el Sí. caso de los concesionarios, por ejemplo, pues una necesidad que identificamos claramente es que como nivel de digitalización lo tenían alto, pero tenían unas exigencias de marca que lo que debían de hacer es utilizar la información adecuadamente, la que tienen ellos interna y la que tienen ellos de sus clientes a través de las encuestas de satisfacción, a través de las reseñas en Google y en otro tipo de herramientas, para que de alguna manera vieran cómo podían mejorar sus propios procesos. Porque parte del personal que estaba teniendo ahora que dar una respuesta muy a necesidades del cliente estaba acostumbrado a trabajar muy en la parte un poco de back office. Sí. No sé si te queda Sí, aclarado la cuestión. que el diagnóstico no es solo un diagnóstico, es que imaginar el diagnóstico como un formulario, lo completa la empresa y ahí se No, queda. no, 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 no. Es mucho más allá. Es un El diagnóstico con una diagnóstico prioridad. es ir a tu casa, ver lo que tienes, qué quieres hacer y hacer una pequeña foto con un Vale. alcance limitado,
por los recursos que podemos tener disponibles, pero Sí. una pequeña foto contigo y de tu realidad a corto plazo y tus objetivos y tu estrategia de negocio, como estaba diciendo al principio Carlos, ¿no? Como primer paso. Perfecto, muchas Yo gracias, creo que Pedro. actuamos en ese gap del que tú hablas Perfecto, pues me encanta Bueno. oírlo, gracias. y de forma gratuita. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que a mí, estando en la universidad y también con esta empresa que tenemos, IK2, que nace de la Universidad Autónoma y de la Politécnica de Valencia, las ayudas que a veces se prestan, hay que entenderlas en el contexto en el que se aplican, ¿no? El kit es un kit y se supone que tiene un marco donde tú ya estás convencido, tú ya estás en una línea trabajada de reflexión y entonces ya se ha producido algo antes, ¿no? Pero generalmente hay una, no sé si llamarlo disfunción entre entender el concepto de la ayuda y el apoyo y el momento en el proceso en el que se instala, ¿no? Entonces, Sí. hay veces que a un kit se le pide todo lo anterior y a veces que a un diagnóstico se le pide el kit. O sea, pero bueno, pero eso ya es una cuestión de poder ir acomodando bien el mapa de todo lo que hay y que las administraciones logremos generar una buena interpretación del momento y del uso de la ayuda en concreto. Pero en el tema de transformación digital sí que podríamos decir que como facilitadores, que tenemos aquí 4 principales, tiene que ver, hay una cuestión que está en la base de todo, ¿no? Y es que la organización tenga claro desde su marco de propuesta de valor cómo incide esta transformación digital en su oferta o en la oferta de negocio que tiene, en sus servicios y en sus productos, ¿no? Hay veces que hay empresas que empiezan a ver que otras hacen avances en transformación digital y lo hacen por emulación, pero no por convencimiento. Lo hacen porque todas están siguiendo por esa vía y se supone que si todas siguen, nosotros lo deberíamos hacer también. Pero no han hecho un análisis en profundidad, que eso requiere dedicarle tiempo, porque muchas pequeñas empresas están agobiadas con la gestión y el planteamiento del trabajo diario y posiblemente tienen mucho que hacer y poco tiempo para pensar, ¿no? Que es una de las principales déficits de las empresas cuando tienen que afrontar procesos de cambio, porque los procesos de cambio hablan mucho del futuro y del concepto estrategia, pero no hablan del presente y del concepto gestión. Y hay veces que el concepto gestión y el presente pues hacen que tu agenda de futuro y estrategia y reflexión pues no tenga momento, tiempo, agenda, no tenga casi ni aire para respirar. Pero bueno, en eso uno tiene que buscarse la manera de, y a veces no queda otra que someterse a situaciones de coyuntura donde la transformación digital viene y viene, ¿no? Como decía antes, no, es que viene la facturación electrónica y viene. Entonces ya las condiciones están puestas, ¿no? Entonces aquí hay 4 elementos. 1, apertura a las nuevas tecnologías. Esto no significa únicamente el planteamiento de nuevas herramientas o de soluciones o de aplicaciones, sino tener una mente abierta desde el punto de vista de los valores y de la cultura de la empresa a interpretar el negocio bajo la pauta de incorporación de nuevas tecnologías. Lo que llamaríamos, más que adopción, aceptación del reto tecnológico, ¿vale? Es una aceptación del reto tecnológico que tiene que venir de las personas, que viene obviamente del liderazgo, de la comunicación, del convencimiento, de la conciencia, de todo ese ámbito de intangibles que hay que mover. La segunda es no quedarse en palabras. Esto significa que no se puede esperar a desarrollar una transformación efectiva sin montar unos proyectos bien definidos, con esa visión 360 que hemos visto con la Digital Transformation House o House of Digital Transformation, que hay muchas aristas que hay que tocar y que esto no es gratis y que efectivamente necesitamos generar una ruta para poder ponerlo en marcha, priorizando sobre retos de negocio que son los que más nos aprieta el zapato. Y que tampoco hay que entender esto desde el punto de vista de que todo es caro, sino que podemos tener elementos digitales ya incorporados en nuestra empresa o algunos de bajo coste y de fácil acceso, que no son grandes inversiones en licencias, que no son grandes inversiones
digamos, en equipamientos, sino que tienen que ver más con un uso inteligente de las tecnologías disponibles. Un uso inteligente de las tecnologías disponibles, tanto de las que tenemos incorporadas y que pagamos, pero que ya venimos haciéndolo desde antes, como de las que ya existen, pero que en versión low cost o incluso gratuita existen en el mercado, ¿vale? Yo cuando he puesto las fotos aquí de estos que he utilizado en estas fotos, ¿vale? En la presentación, las he sacado de un uso de inteligencia artificial gratuito que puedes utilizar con Copilot o con ChatGPT, etcétera, ¿vale? Hay muchas opciones de poder tener un acceso a recursos que podemos hacer como la prueba de concepto de forma fácil. Luego ya la inversión es otra cuestión. Y luego, por último, la aceleración de la innovación tecnológica desde el punto de vista de que ya somos muchos usuarios de soluciones digitales en nuestro marco particular. Ya somos muy usuarios de Instagram, ya somos muy usuarios de aplicaciones de bancarias, ya somos muy usuarios de redes sociales, ya somos muy usuarios de muchas cuestiones. Ya hacemos nuestros viajes y los compramos en una agencia de viajes virtual. O sea, ya tenemos unas capacidades estructuradas en el contexto personal que deberíamos considerar con que son aceleradores de nuestro posible compromiso tecnológico empresarial, ¿vale? Se ha democratizado un uso de Internet y de las aplicaciones que han ido mejorando mucho, no sé si llamarlo la alfabetización digital o el compromiso de la gente con comprender esa adopción tecnológica. Bien, estos son facilitadores, ¿vale? Que la cultura, el montar proyectos, el aprovechar las tecnologías disponibles y tener ya un acervo digital personal que empieza a ser bastante más amplio que el que teníamos hace 15 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sobre el punto 3, Sí. Carlos, yo en 30 años de experiencia profesional que tengo, jamás he visto tantas ayudas para digitalización como en estos últimos 2 años, ¿vale? Otra cosa es que creo que han generado mucha frustración precisamente porque el día a día, lo estabas diciendo tú antes, la gestión impide hacer este análisis. Entonces, salió el kit digital y mucha gente dijo, pues ya está. Así, en una reflexión de un segundo. La solución a todos mis males es implantar un e-commerce o implantar un CRM sin toda la fase previa de reflexión, de Claro. estrategia, de qué gente tengo, etcétera, etcétera. Eso que ha generado frustración porque no se ha conseguido el objetivo buscado e incluso un cierto descreimiento de que esto me pudiera ayudar. Por eso insistía yo tanto antes en la parte de que, además del diagnóstico, alguien les acompañe y les diga, haz esto, que es lo que de verdad te va a venir bien y está alineado con lo que haces y tal. Pero casi nunca encuentran tiempo. Y cuanto más pequeñitas son las empresas, menos tiempo pueden dedicarle a todo el análisis y reflexión de dónde van a estar y qué va alineado con su negocio. Bueno, yo sobre todo cuando trabajo con empresas pequeñitas, la cuestión es ponerse retos muy concretos como el que ha dicho antes Mabel, ¿no? O como el que ha dicho antes Sandra, la factura electrónica, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que descomponen el proyecto de transformación digital en elementos que pueden comerse, que pueden digerir, que pueden consumir, ¿vale? Lo que sucede es que la falta de visión desde los retos de negocio hace que sea muy instrumentalista. Entonces, ¿qué pasa? Que la factura electrónica no digo que le va a resolver, bueno, está asociada a un requisito, fíjate que ellas lo han dicho, está asociada a un requisito, pero hay sectores en los que, yo no sé si eso va a pasar en los talleres, que no lo sé, pero posiblemente hay sectores en donde la transformación digital no va a ser un menú que tú puedes optar por él, va a ser una redefinición completa de la propuesta de valor de ese sector. Entonces, la transformación digital podríamos decir que va a ser una base sobre la que o te montas o te subes al tren o te caes, o te quedas fuera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que hay todavía muchas pequeñas empresas en sectores donde la transformación digital va a ser muy fuerte, donde todavía están ajenas a un pensamiento de más allá del día y más allá de la semana y más allá del mes. Y eso les puede dejar fuera ¿qué digo yo? En un par de años. Esto lo estoy viendo con oficinas de turismo, lo estoy viendo con agencias de viaje, lo estoy viendo con
los que se pueden convertir, Álvaro, en las nuevas cabinas telefónicas. No sé si el concepto de cabina telefónica todos lo entendéis, ¿no? Que de repente dijeron, bueno, se quedaron fuera, las cabinas ya no las usa nadie. Sí. Carlos, Álvaro, sí que es cierto, y sobre todo Álvaro, lo que has dicho de lo de que si hacíamos una transformación digital, yo como una empresa pequeña y familiar que somos, me dirigían al e-commerce, que eso es lo que yo no quiero, porque yo no voy a vender. Yo lo que quiero, o sea, sí que voy a vender, pero no como, digamos, por web, creo que es así, ciertos productos, no. Yo lo que quiero es la transformación en cuanto a agilizar pues, los horarios, o sea, en un trabajo en que empleemos. Entonces, claro, yo ahí me quedo un poquito parada en esa transformación porque dices, no es lo que me están redirigiendo, que es lo que yo quiero. No sé si me he explicado. Sí, claro. Yo creo, es una opinión particular, no sé si será tu caso. Yo creo que ha venido muy influido, no por el caso de Álvaro en absoluto, sino por el interés de venta de muchas agentes digitalizadores que han dirigido el agua a su sardina. Sí. Esta es una opinión particular. Y donde en muchos momentos lo que han hecho es invitarnos a que aprovechemos esas oportunidades que están fuera de lo normal, pero invitarnos a que las aprovechemos en función de lo que a ellos les podía estar viniendo bien. Entonces, ese sí que es un tema del que yo creo que, como tanto Carlos como lo que estaba diciendo Álvaro, es importante que hagamos esa reflexión previa, aunque sea de una manera muy básica. Y a partir de ahí que tú trabajes en lo que te sea provechoso para tu negocio de hoy y próximamente. Claro, a eso era lo que yo era enfocarlo, pero no a un e-commerce, que es lo que yo no quiero. Bueno, tú sabes lo que sí tú quieres, y lo que hay que hacer es apalancarlo con las tecnologías, pero teniendo en cuenta que afecta a las personas, a los procesos, que afecta a las relaciones que tú tienes con terceros, que afecta incluso a decir, ¿cómo me veo yo como empresa en 2030? Entonces, toda esa reflexión es la que a veces empresas pequeñas no tienen, a veces no tienen el tiempo, a veces no tienen la capacidad para visualizar todo el análisis en cuanto a como os he dicho, esa visión 360 giratoria. Y ahí pues se producen disfuncionalidades porque en muchas ocasiones desde fuera no se ofrece bien o no se da adecuadamente lo que la empresa requiere, y hay veces que desde dentro no se tiene claro lo que se quiere, ¿vale? Entonces se produce ahí una disfunción. En este caso, tú tienes claro lo que quieres. Habría que pensar exactamente si esos requerimientos que tú quieres te posicionan como empresa más competitiva y en qué puedes esperar impactos, porque no es lo mismo decir, es que yo quiero controlar horarios o quiero controlar rendimientos de personas. Eso, en el sentido de negocio general de tu empresa, ¿a dónde quieres que te lleve? ¿A dónde quieres que te lleve? Porque no es lo mismo que te lleve a un mayor control de costes a que te lleve a una empresa más competitiva. ¿Sabes? Hay veces que incluso una penaliza a la otra. Entonces tienes que pensar si efectivamente tienes que desarrollar un ejercicio que vaya más allá de, aunque lo tienes muy claro, yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero, vale, yo quiero horarios, yo quiero esto, pero eso a nivel de negocio, ¿en qué me tiene que impactar? ¿Vale? Yo creo que ese salto sería bueno que lo hiciera Sandra. Vale, muy bien. Ok. Bueno, barreras. Una es, la decía antes Álvaro, el tema de los silos, ¿no? Las empresas empiezan a generar a veces como que las líneas de negocio son diferentes negocios, ¿no? Es decir, somos una empresa o somos varias empresas bajo el mismo nombre comercial, porque tenemos tantas diferencias entre la manera de proceder, entre los liderazgos, entre las direcciones, a veces se llevan mal unas con otras, no se hablan, establecen un criterio de mientras me vaya bien a mí, a los demás, no sé, le puede caer lo que les caiga. Hay esa sensación de generar tantos compartimentos estancos que estos proyectos suelen generar, de hecho, es una de sus virtudes, la transversalidad, la transparencia y, digamos, esa capa horizontal, ¿no? Generan mucha horizontalidad. Entonces, esto a veces hay empresas pues, que se sienten reacios a generar entornos donde uno pueda tener puntos de encuentro de información y mostrar transparencia frente a otros. Algunos esos no lo ven.
dentro de las organizaciones. La siguiente, sistemas heredados. Oye, hay conflictos porque el área de tecnologías de información o mi colaborador externo que me aplica las tecnologías, de repente, pues, yo no estoy de acuerdo en que se haga esto así, o ¿cómo puedes tardar tanto en hacer esto? O sea, que voy a tener que poner en 3 sitios la contraseña. O pues yo esto no lo quiero así, porque esto yo lo que quiero es tenerlo en un servidor no en la nube. Entonces empieza a haber conflictos, incluso experiencias previas. Ya os dais cuenta que lo que pasó la otra vez, que nos pusieron eso, no lo usa nadie, al final los clientes se quejaban de esto. Entonces, bueno, entre esos temas, lo que cuesta, o sea, la inversión que hay que hacer, pues todas las experiencias que no hayan sido buenas se sacan aquí, todas, todas. Entonces empezamos a decir, no merece la pena, esto es demasiado caro para lo que aporta, etcétera. Luego tenemos la parte de seguridad. Hay muchas empresas que se resisten porque interpretan que transformación digital es ciberataques, exposición, robo de datos y que cuanto menos o sea, cuanto más analógico seas, pues menos te muestras. Tu escaparate virtual es más limitado, ¿no? Entonces, ahí también hay barreras. Y luego, obviamente, todo el tema de presupuesto en el sentido de que esto va a implicar mucho esfuerzo, la gente, no tengo yo tiempo en la gente para que se dedique a esto, ¿qué agenda puedo yo dedicarle? Y entonces lo que surgen a veces son soluciones intermedias, son proyectos que pone ahí de mejora aislados, que son proyectos en los cuales lo que se busca es decir, permitidme la expresión, yo estoy haciendo algo en transformación digital, ¿vale? Es decir, en mi página web pongo que yo estoy haciendo un tema ¿qué digo yo?, de CRM, de aquella manera en donde lo que más estoy haciendo es que he invertido en implantar un CRM. Otra cosa es que lo estoy utilizando bien, que le esté sacando rendimiento, que esté contento con él. Pero bueno, hago cosas. Y si el CRM viene subvencionado, gran parte de él, por una ayuda, pues entonces ya ni me preocupo en usarlo bien, porque ya no me ha costado, pues entonces... Pero realmente estas son las barreras que muchas veces encontramos en este tipo de proyectos, ¿ok? Yo en el último punto te añadiría, que me parece perfecto todo, otro punto, además de los proyectos de mejora aislados, aparecen proyectos de mejora ocultos, lo que se llama Shadow IT, es decir, la oscuridad, y es decir, pues oye, si al final mi empresa no invierte en un mecanismo en el que yo pueda enviar un vídeo por correo electrónico porque se me bloquea, y pues yo me busco la vida. ¿Qué hago? Me creo una cuenta gratuita de Gmail o de Hotmail o de WeTransfer o de WhatsApp y tiro por ahí. Y eso es un problema de seguridad por no haber dado los recursos que necesita tu gente. Entonces, se llama Shadow IT, lo vemos en todas las empresas, desgraciadamente. Sí, Entonces, a veces hay que plantearse que si tus empleados te lo están demandando, es porque realmente si no les das una solución, van a buscar una solución que te va a comprometer más en seguridad. bueno, eso es efectivamente, fíjate, ahí van muchas veces los empleados por delante de la transformación digital de la empresa, ¿no? Y lo que hacen es buscarse la vida. Y en ese buscarse la vida hay que entender que en muchas ocasiones hay riesgos, ¿no? Que pues aquí tenemos muchos riesgos, ¿no? De los que son la parte final de la charla de hoy, ¿no? Lo primero, una falta de visión y estrategia, vamos solamente a lo instrumental, no hay compromiso de la dirección y necesitamos tener más compromiso, hacer sesiones, talleres, comprenderlo, concienciar a la gente, métricas claras, factibles. La no factibilidad de los retos hace que la gente se frustre desde un primer momento y nota como que todo lo demás es una mentira, porque están generando expectativas donde la gente se considera que estamos yendo muy por delante de la realidad. Oye, tenemos un tema de falta de habilidades y por lo tanto hay que reducir brechas. ¿En qué cuestiones tenemos las brechas? Programas específicos, a veces muy específicos, para evitar, como diría yo, cursos comerciales en donde nos digan que hay que utilizar un CRM. No, yo quiero utilizar un CRM para esto, en este contexto, y si necesito una formación individualizada de un especialista, pues eso es lo que necesito. Fomentar una cultura de aprendizaje continuo. La gente tiene que entender que para cambiar hay que tener conocimiento y para tener conocimiento hay que estar continuamente cuestionándose cosas. El cuestionamiento es bueno,
cuando no es crítica solamente. Entonces, esa cultura de ese ADN de aprender, ese ADN de estar despierto, es importante para estas situaciones. Las empresas que quieren tener una transformación digital, vamos a llamar sosegada y exitosa, le apuestan a que la gente tenga capacidad de aportar y participar. Es decir, que tengan esa chispa de querer estar ahí, ¿no? La integración de los sistemas. Uno de las barreras que ponía antes es la incompatibilidad de, pues entonces ahora los datos de aquí, ahora cómo los sumo aquí, entonces cómo saco, entonces ¿qué pasa? Que esos datos los pierdo y entonces ahí se genera como un tema de continuidad de los datos o de continuidad de las aplicaciones. Bueno, es importante el tema de arquitectura, cómo hacemos convivir o trasladar, mejor dicho, esa situación de datos previos al plano actual para no perder el histórico, ¿vale? Las resistencias al cambio, oye, pues hay que generar no solamente formación en tecnología, sino, no sé si llamarlo formación en actitudes blandas, de cómo creamos en la gente un sentido de motivación, de compromiso, sentido de pertenencia. A lo mejor necesito hacer una agenda social. Oye, necesito, entre comillas, hacer la barbacoa de mi empresa para poder hablar de forma, no sé si llamarlo, hablar en un tono mucho más abierto y sin que sea la autoridad del líder, el jefe, el otro, sin que haya roles, ¿no? Pues poder tener una conversación más abierta sobre qué está pasando, sobre los temas digitales, poder tener una gestión del proyecto en una única plataforma, es decir, que esto se lleve, como decía antes Álvaro, que no haya proyectos shadow por ahí, ocultos, y que cada uno esté llevando la transformación digital en su línea de negocio, en su área, a su aire, ¿no? Y que haya diferentes islas de transformación digital, sino que, oye, pongamos todo en un contexto de una estrategia integral, bien montada desde nuestra empresa, aunque vaya priorizada primero a unas líneas y luego a otras, pero que esté pensada desde una óptica integral, completa. Metodologías ágiles, ¿esto qué significa? Vayamos a soluciones donde a poco que tengamos lo implantemos, que no esperemos a tener todo no sé si llamarlo, toda la configuración completa de todas las áreas de especificaciones que tiene un CRM. Vamos a empezar primero con el CRM en el terreno de identificación de visitas de negocio. Vamos a ver el tema de visitar negocios, visitar la acción comercial en visita a negocio. Luego vamos a tener un tema de explotación de las tipologías de los datos que nos dan para hacer campañas comerciales, pero que vayamos a ir quemando etapas, pero viendo resultados, ¿vale? Y bueno, y la seguridad y la privacidad de los datos, que es uno de los riesgos fundamentales que todo el mundo pone encima de la mesa. Cuanto más sensible es nuestro negocio, pues más, o sea, si soy un hospital, una clínica, pues ya sabéis esto lo que supone, ¿vale? O un cuartel o una central nuclear, ¿bien? Cuando vamos a otros negocios, obviamente la importancia de los datos y de la privacidad y de la seguridad es siempre importante en todos, pero bueno, en algunos casos nos pueden generar unos problemones terribles. Entonces aquí los ciberataques, el cifrado, la autenticación, las auditorías internas, crear algún simulacro. El otro día estuve en una empresa que van a hacer un simulacro de seguridad de los datos con una demo de un ataque y, oye, pues es que no hemos sufrido nunca. Entonces, queremos saber cómo estamos de preparados. Tenemos mucho preparado, pero no sabemos si responde a las condiciones de una situación cuasi real. Bueno, pues todo eso es algo que sería interesante montar. Bueno, pues con esto hemos llegado a la 1, son la 1:08, ¿vale? Tampoco nos hemos ido, María Jesús, mucho del tiempo. Gracias por estar ahí a todos, por haber participado, bien, por haber comentado vuestra situación particular. Y Néstor continuará con este curso en la siguiente sesión. No obstante, está abierta la plataforma, ahí tenemos unos foros, tenemos la posibilidad de mantener viva esta conversación, aunque no sea en una sesión de conversación, sino escribiendo, ¿de acuerdo? Así que... Muchísimas gracias por haber asistido a esta jornada. Ya podéis, pues, cuando tengáis
tiempo disponible a lo que es la formación que han preparado IK2 con todo el temario, sé que hay vídeos. Entonces, si tenéis cualquier duda, pues os comunico. Ahora os pasaré los datos de contacto de todos, ¿vale? Pues si es bien con la plataforma o bien son dudas con el profesor, que a través de la plataforma podéis contactar con ellos. Pero bueno, para que seguro que os lo explican mucho mejor que yo, porque bueno, yo no entiendo mucho de eso. Me tengo también que adaptar a estos nuevos tiempos. Así que nada, muchísimas todos. gracias a todos y nada, estamos todos en contacto y aprendiendo, ¿vale? Bueno, Gracias a muchas Venga, gracias. vosotros. un Muchas abrazo a Hasta gracias a todos. luego. vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Chao, chao. adiós. Gracias. Adiós.